Listo. Bueno, los contacté porque estoy empezando mi proceso de tesis en arquitectura y justo el tema que quería tocar es como el cine comunitario y cómo llevar el cine a comunidades marginadas o vulnerables. Entonces, comencé a investigar y justo me encontré con el proyecto de Ambulante y el de Ambulante me da allá también. Entonces, es justo como lo que me gustaría tocar a mí y me surgieron algunas dudas. Entonces, por eso quería hablar con ustedes para aclarar esas dudas y saber cómo, hacia dónde podría ir mi proyecto. Claro, pues mira, justo, primero que nada, muchas gracias por buscarnos y por pensar en Ambulante para tu proyecto, que justo parte de lo que hace Ambulante es eso, ¿no? Buscar como en esta incidencia a partir del cine documental. Sí. Ambulante tiene varios programas, entonces justo quería también platicarte de ellos, porque Ambulante Más Allá es un programa que incluso podría decir que está en pausa, bueno, ha estado en pausa y se está retomando, pero como que va a cambiar. Entonces, tal vez platicarte como más profundidad en qué consiste cada programa y a lo mejor ahí tú ya ves como qué resuena más con tu proyecto de tesis. Yo coordino la comunicación de Ambulante, entonces seguramente a partir de esa conversación yo te enlace con alguien más Ok. como para que ya puedas darle seguimiento a tu tesis. Entonces, no sé si quieras empezar con tus preguntas o si yo te cuento sobre estos programas y luego me haces preguntas de estos programas. Sí, si quieres empieza tú y ya después te pregunto. Va. Pues bueno, Ambulante arranca como un festival de cine documental, pero es como un festival itinerante, ¿no? Que más que seguir el formato de un festival de cine convencional, se asemeja más a una gira de conciertos, ¿no? Que es como Ujú. una gira que inicia de una banda en una ciudad y va recorriendo otras ciudades. Entonces, Ambulante es así como empieza. La gira de documentales es nuestro proyecto como más reconocido y el proyecto que también tenemos ya con más tiempo. Empieza en una ciudad, normalmente ha sido en Ciudad de México, y de ahí se empieza a ir a otros estados. En algún momento la gira era mucho más grande, recorría 8, 10, hasta 12 estados. Ahorita, incluso estados en simultáneo, ¿no? Sí. Después de la pandemia se hizo más chiquito. Estamos recorriendo ahorita en promedio 5 estados con la gira. Y los estados tenemos diferentes tipos, en los estados tenemos diferentes tipos de sedes, que son mayormente centros culturales. También visitamos universidades, preparatorias, hacemos funciones al aire libre en plazas públicas. También tenemos funciones en Cinépolis, que es como uno de nuestros aliados. Y tenemos en ocasiones también funciones en municipios, ¿no? Es decir, que de pronto si vamos a Michoacán, pues ya si llegamos al centro Morelia, pero también hay funciones en Cherán. O si vamos a Veracruz o Oaxaca, no sé, de pronto Coatepec, se visitan otros municipios, ¿no? Que creo que aquí resuena un poco más con tu proyecto. Y Sí. bueno, esto depende pues sí siempre de cada edición, del presupuesto, de si contamos con el apoyo del gobierno o no. Entonces, vaya, esto es un poco cómo funciona la gira. Y pues en la gira siempre hay un tema central. A partir de este tema central se hace la programación. No solamente proyectamos películas, sino que también hay diversas actividades de acompañamiento que pueden ser después de la función, por decir, tenemos la película y después de la película está el director del documental Ujú. para hacer un Q&A. O tenemos también actividades que llamamos mediaciones. Entonces, supongamos que tenemos un documental de algún tema como más sensible, no sé, desaparición forzada. Entonces, ¿cómo hacer que la gente pueda como procesar o pueda externar un poco de lo que vive y de lo que siente después de esta película y no irse así como en seco a casa, ¿no? Sí. Tenemos estas mediaciones, tenemos conversatorios, también hay talleres, que los talleres pues pueden ser no necesariamente después de una función, ¿no? Pero las temáticas de los talleres pues también van como de la mano con lo que llevemos en la edición. También hay actividades para infancias. Tenemos una sección que se llama Ambulantito, que es más animación en realidad que documental, pero también se hace un taller con ellos. Y de pronto tenemos también actividades especiales que de pronto podemos llamar, no sé, imperdibles, que es, tenemos un documental de esta banda y terminando el documental, pues va a haber un DJ set con uno de los integrantes de la banda. Sí. O, no sé, tenemos una rodada. Entonces hay un punto de encuentro, se hace la rodada y culmina en una proyección.
También tenemos unas actividades que se llaman jornadas, que son dos o tres actividades que se conectan por el mismo eje temático, entonces tienen una función, pero tuvieron una caminata y después hubo la presentación de un libro, por ejemplo. Ujú, También tenemos uno de nuestros programas es Ambulante Ediciones, entonces también solemos tener presentaciones editoriales dentro de la gira. Y pues, o sea, actividades súper amplias. O sea, pienso en esta última edición. En Baja California, por ejemplo, tuvimos una limpieza en una playa. Entonces, nuestro tema de esta última edición fue oleajes. Entonces, convocamos a las personas en la playa, nos aliamos con una organización allá que se dedica justo a eso, hicimos la limpieza de la playa, hubo una charla al principio sobre lo que estábamos haciendo, después fue una rodada a donde iba a ser la proyección y en este espacio hicimos un conversatorio previo a la película y después fue ya la peli, ¿no? Que era como de defensa sí, del territorio. Entonces, vaya, eso pasa en la gira y el equipo de ambulantes se divide para visitar todos los estados y somos el propio staff de ambulante quienes operamos, quienes presentamos las películas, quienes estamos allá, o sea, vamos a los estados. Entonces, a grandes rasgos, eso es la gira de documentales. ujú, Nuestro segundo proyecto, programa más grande, es Ambulante Presenta. Ambulante Presenta también es un circuito de exhibición documental, pero aquí el eje principal son los exhibidores en cada estado, que son la sede, los espacios, quienes proyectan las películas. Entonces, lo que hace Ambulante en principio es que genera un catálogo de una selección de películas que han participado en la gira, no necesariamente en la última edición, sino como en todo el año, o digo, en todo la trayectoria de Ambulante. Entonces llegamos con la sede y es, miran, tenemos estas 10 películas, 20 películas, depende cada año, y ya cada sede te dice, ah, yo quiero estas 5, yo quiero estas 6, yo quiero, o sea, ya cada espacio es quien hace su programación, ¿no? Y por supuesto, pues realizan su programación respondiendo a las necesidades de sus espacios, ¿no? sí, Y es muy variado, porque puede ser que tengamos un museo, ¿no? Un museo que ya tiene como la infraestructura de tener una sala, un espacio, un equipo de comunicación, un equipo de producción, pero también tenemos no sé, unas chicas que van a la primaria y a la escuela privada, a la escuela primaria pública le piden prestado un salón y entonces sí, proyectan para los niños. Hay cineclubs independientes, hay quien convoca para estar en alguna plaza pública. Entonces aquí ya el carácter de los espacios es súper diverso. Los exhibidores, los encargados de cada espacio son quienes hacen la selección y también quienes dicen, bueno, voy a programar el miércoles a las 5, voy a convocar, voy a pegar mi cartel. Hay comunidades pues súper amplias, ¿no? Porque así ujú, como hay espacios, digamos, en los centros, hay comunidades pues que no necesariamente tienen como este acceso tan fácil al cine. sí, Y por lo mismo también tienen otras necesidades, ¿no? O sea, hay espacios que es como a mí no me sirve anunciarme en redes sociales, yo necesito un perifoneo, ¿no? Y voy con el megáfono diciendo cine gratis y convocando, o nos ponemos en el kiosco y pegamos carteles. Entonces, Ambulante presenta, pues sí tiene como más este carácter comunitario, tanto por los espacios en donde llega, que el año pasado estuvimos en 28 estados, este año creo que vamos como en 27 o estuvimos en 30, ya no recuerdo, pero vaya, territorialmente también cubrimos como un mayor espacio en el país y sí, pues también hay una diversidad pues más rica en cuanto al tipo de espacios territoriales, pero también de espacios que proyectan y también de audiencias, ¿no? de Y acuerdo. a la par de esto, de estas herramientas que les da Ambulante, que es en primer lugar el catálogo, en segundo lugar, les damos como todo un kit para que ellos puedan tener también herramientas en su comunicación, pero también en sus actividades. Entonces, de cada película hacemos una guía. Entonces, esta Ujú, guía te dice sinopsis de la película, te dice datos curiosos, te da una serie de links como a entrevistas con el director o reseñas que se hicieron en otros medios, una playlist que se conecta con la película, un podcast. Y también viene un apartado con preguntas detonadoras, ¿no? Como para los espacios que quieren, después de la película, abrir el diálogo, pues sí les damos una sugerencia de, bueno, puedes empezar abriendo esas preguntas para justo, pues darle voz a tu audiencia, ¿no? sí, Les damos también
todas las herramientas como para que tengan templates. Porque te digo, así como hay alguna sede que es un museo, hay gente Ujú, que la misma persona es la que programa, la que anuncia, la que limpia la sala, la que hace todo, ¿no? ujú, Entonces, les damos también esas herramientas y tenemos un programa formativo que acompaña a todo el circuito ambulante presente. Este programa formativo, pues son justamente talleres, hay sesiones en línea y hay un encuentro presencial en donde se juntan exhibidores de comunitarios de diferentes lugares del país y entonces también pues se nutre de la experiencia de todos, ¿no? Entonces ya también sí, otros exhibidores comparten cómo es que exhiben, qué es lo que hacen en sus salas, a qué retos se enfrentan, ¿no? Porque son muy variados, ¿no? No sé, sí, de pronto hay gente que es, pues yo expongo en eso pasó el año pasado, yo expongo en la cancha de fútbol del pueblo en donde vivo. Ahí hacemos la proyección. Entonces es una proyección al aire libre. Ergo, necesito proyectar a las 8 de la noche para que esté oscuro y yo pueda hacer una proyección. Pero en este momento en donde yo soy, hay como problemas fuertes con el narco y entonces hay toque de queda. Y ahorita yo ya no puedo seguir proyectando porque pues expongo a mí, a mi equipo y a la gente, ¿no? Entonces de pronto sí, también escuchar estas otras realidades en otros espacios, pues también a los exhibidores les nutre, les enriquece. Entonces por una parte es aprender entre ellos y en este encuentro, tanto el encuentro físico como las sesiones en línea, de nuestro programa formativo, pues también se les dan talleres, ¿no? Que pueden ser talleres de cómo elegir tu programación, cómo hacer mediaciones o actividades especiales, cómo hacer tu comunicación. Entonces se va nutriendo esta selección de participantes, ¿no? ujú, Y pues de Ambulante Presenta mayormente es esto. Y ahora sí me paso a Ambulante Más Allá, que es el proyecto que viste. Ambulante Más Allá, su principal eje es la formación, ¿no? Cómo funcionaba es Ambulante Más Allá, habría una convocatoria en una región en específica que no tuviera como un acceso fácil a la formación cinematográfica. Entonces, digamos, llega Ambulante Más Allá a la Costa Chica de Oaxaca. Entonces llega y hace una convocatoria, se inscriben jóvenes que quieren contar sus historias y entonces ya se armaba una generación. Entonces digamos que ujú, habían 10 personas, 20 personas en la generación. No tengo el dato exacto ahora. Lo que hacía Ambulante Más Allá era llevar la escuela de cine a la región. Entonces, tal cual, en un espacio llevaba profesores para que les diera como una capacitación de cómo hacer las películas. Después de todo esto, pues habría que llevar el equipo para que también pudieran grabar ya como tal el documental. Entonces ya cada generación hacía cortometrajes de aproximadamente 20 minutos. Estos cortos están disponibles en la página de Ambulante. Entonces sí, incluso ya los vi podrán... un par, sí, Ah, genial. Entonces, pues primero esa parte de formación, ¿no? De cómo hacer tu documental. Después ya la parte de vamos a grabar y las cámaras, los cables, el micrófono. Después ujú, Ambulante también, por supuesto, les apoyaba con la postproducción de estos materiales. sí, Y finalmente, ya con el documental listo, pues también se hacía ese trabajo de distribución, ¿no? De vamos a mandarlo a otros festivales, vamos a buscar que se exhiba. Dentro de la gira de documentales tenemos diferentes secciones, entonces también había una sección que era Ambulante Más Allá, en donde también se proyectaban estos materiales en todos los estados que recorría la gira. Y pues esto se replicó durante varias ediciones, no recuerdo en este momento si fueron como 10 generaciones, pero lo mismo, no era un proyecto costoso y fue un proyecto que se puso en pausa. Por ujú, ahorita Ambulante está en búsquedas de reinventarse con otro proyecto que sí va a tener este factor de formación, pero no va a ser igual, ¿no? No va a responder a ir a la comunidad, a llevar la escuela de cine, el acompañamiento con los estudiantes. Entonces, este proyecto fue increíble, pero ahorita está bajo este modelo, pues sí lo tenemos en pausa desde hace ya un par de años. de acuerdo, Entonces, pues esos son los tres proyectos que creo que se podrían acomodar a lo que tú estás buscando para tu sí. tesis. Sí, justo el principal que estaba pensando era Ambulante Más Allá, pero entonces se pausó principalmente por causas económicas o a raíz de la pandemia. También, o sea, sí fue como a raíz de la pandemia, pues toda la búsqueda de fondos. Al final nosotros somos una organización sin fines de lucro, entonces ya no hubo como
pues sí, como todo el esquema para poder seguir con Ambulante más allá. Sí. Entonces, si a ti te interesa hacer tu tesis, o sea, vincularlo con este proyecto y te funciona aunque no esté vigente, de todas formas te podemos dar como más información de cómo se gestionaba, ¿no? Te puedo Ujú. como enlazar con quien tenga más información de este proyecto. O si tú necesitas, porque no sé cuál es el carácter de tu tesis, si tú necesitas como algo que siga vivo, pues podría ser la gira o Ambulante Presenta. Sí, Entonces, bueno, ahí tienes todo el tenor de estos tres programas. de acuerdo. Sí, una de mis dudas principales era como qué tipos de espacios llevan a las comunidades para que puedan aprender a hacer cine. O sea, qué espacios en específico utilizaban o qué herramientas. Ahí creo que no te tendría la pregunta específica, o sea, digo la respuesta específica. En Oaxaca, por ejemplo, me parece que les prestaron casa Wabi para que hicieran las clases. Ujú. Es que yo no estoy involucrada en este proyecto. Sí, Y también me parece que buscaban, creo que alguna vez también tal cual era una escuela, porque recuerdo haber visto fotografías de que estaban en un espacio, entonces sí era como buscar un espacio ya pues existente y que se ujú. los prestaran para llevar a cabo ahí las clases. De acuerdo. Y bueno, ya más como general sobre Ambulante presenta y la gira de documentales. ¿Tú has visto que la gente sí termina siendo inspirada o tiene un cambio de parecer sobre el cine después de experimentar estos Sí. eventos? Sí, a la gente le resuena mucho, ¿no? O sea, incluso en las mismas, por ejemplo, lo que te contaba de las mediaciones también responde un poco a ver como la respuesta del público, ¿no? Ujú. O sea, por un lado, hay películas que las mismas temáticas tocan a la gente. Entonces, de pronto, pues tienes a gente llorando, levantando la mano, contándote cómo es que resonó con ellas estas historias, ¿no? Sí. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un documental, es que no recuerdo el nombre del documental, la directora estaba Salinas y pues toca las fibras del patriarcado, ¿no? De cómo las mujeres querían hacer cine y se encontraban con que no había las mismas condiciones para hombres que para mujeres haciendo cine. Ujú. Y a partir de ahí, las mujeres en el público siempre comentaban, ¿no? Como de, bueno, es que a mí me pasa esto, es que mi abuelita tal, yo quisiera decir esto, ¿no? Y eso es como un ejemplo, por decir un montón, ¿no? O sea, siempre con las películas hay como hay una conexión y sí hay una empatía. Por otro lado, las funciones al aire libre, que a mí me encantan, me parecen súper poderosas porque también convocan a gente que normalmente no asistirían a ver un documental, ¿no? Ujú. Que de pronto iban pasando y se encuentran con que hay una función y se sientan y terminan quedándose toda la película o te dicen, ay, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué es esto que acabo de ver? ¿No? Entonces sí, totalmente hay como una cosa muy poderosa y creo que particularmente con el cine documental, ¿no? O sea, de por sí el Sí. cine como punto de encuentro es fuerte, pero ahora con todas las temáticas que atraviesa, cuando tú estás viendo documentales, pues sí enriquece muchísimo los públicos, las experiencias, o sea, gente que se acerca a ti al final para preguntarte, oye, ¿en dónde vas a estar? O si la estaba presente la directora o el realizador. Gente que termina un Q&A, por ejemplo, porque no se animaron a levantar la mano y hacer Ujú. público un comentario, pero que van y se acercan y es como de, oye, yo te quiero decir que me sentí así, que me sentí de tal manera. Esta última edición tuvimos un documental que se llama Licham, la directora es Otsil. Entonces tú estás viendo a su familia, pues te cuenta la historia de las mujeres en su familia en Chiapas, ¿no? Y estás viendo cómo están tratando el grano de café, cómo están haciendo telares, cómo también hay una crítica a los hombres, ¿no? A cómo había represión a las mujeres. Te cuenta cómo la mamá se une al movimiento zapatista y entonces te dice, bueno, es que los zapatistas empezaron a decirnos que las mujeres éramos iguales a los hombres. Entonces te cuenta su historia y al final del documental la participación también era súper fuerte, ¿no? De, oye, que Sí. por un lado, como mujeres que se sentían identificadas, ¿no? De, oye, qué increíble ver esto, porque mi abuela tal, sucedía esto, o oye, qué generoso que tú también nos abras las puertas y podamos ver esas historias como si estuviéramos ahí.
Entonces, sí, definitivamente hay una respuesta como muy bonita a partir de los documentales. De Ya sea porque acuerdo. te identificas o ya sea porque es algo que no tenías idea de que existía y Ujú, te sorprende, o también nos pasa mucho con documentales de pronto de defensa del territorio o de crisis climática, como también de decir, wow, no entendía estas dimensiones. O sea, la respuesta es muy amplia. También tenemos diferentes secciones, entonces, viendo los ejes de las temáticas que tenemos, también te puedes dar una idea, ¿no? Porque yo estoy ujú, hablando a lo mejor de cosas que remueven más a la gente, pero de pronto tenemos sonidero, que son películas, no sé, que viste ahí un documental de Oasis, o he visto un documental de... Tuvimos uno súper exitoso que tenía a los Yeah Yeahs, a los Strokes, entonces digo, también depende mucho la temática del documental. No, no voy a decir que todos sí, los documentales son así, porque de pronto tenemos estos que pues llegan fans y es otra logística, ¿no? Tuvimos uno de BTS apenas, entonces ujú, resuenan de maneras distintas, ¿no? Pero por sí, supuesto tenemos, pues sí, ciertos ejes, ciertas temáticas que sí generan como pues este cambio, este dejarla, pues sembrar ahí la semilla en espectadores y sí. que se llevan otra cosa, ¿no? Y la gente que viene a estos eventos, bueno, no entendí bien, ¿los talleres que hacen junto con las giras van dirigidos hacia el cine o cómo hacer cine o son como otras temáticas? Hay de todo. Sí tenemos una parte que es como enfocada a realizadores, no sé, encuentros de documentalistas. Entonces llega gente que hace documental y que pues intercambian como saberes, experiencias, pero sí tenemos talleres también que pueden ser que no necesariamente tú tengas conocimiento del tema para Ujú, participar. O sea, hay de todo. Te digo, de depende acuerdo. mucho de la edición, de lo que estemos haciendo, pero sí hay talleres que son enfocados a la formación y hay otros talleres que son más como de la experiencia, ¿no? De cómo contar cómo contar tu historia con imágenes, pero que no necesariamente tú estudies cine, por ejemplo. Cambia cada año. Ujú, ok, bien. Creo que eran mis preguntas principales. Ya tenía otras, pero más como hacia ambulante más allá, pero entiendo que como ahorita está en pausa, no hay tanta información, entonces. Pues más bien, no sé si me las quieras compartir, que me las mandes por mail, porque si está la Ujú, información, más bien yo no te voy a dar como el dato certero, sí. pero las podríamos como pasar a quien sí tiene esta información. Y más bien tú, pues ya con todo lo que tienes, si quieres continuar con más allá, o si quisieras Ujú, decir, creo que Ambulante Presenta es más hacia lo que yo estoy haciendo, no sé, sí. podríamos darle el seguimiento. Ok. Sí, si quieres te puedo mandar las preguntas por correo y mientras trabajo con la información que me diste. Muchas gracias. Sí, No, pues de nada, seguimos en contacto y pues ya lo seguimos viendo por mail y te invito nada más igual a que le eches más ojo a sí, la página, a ver los docus y cualquier cosa, por acá ando. sí. Muchísimas gracias por la información. Que estés muy bien. Igual, hasta Bye. luego.